29 de mayo de 1994. Después de 3 horas de carrera, Al-Unser Jr. cruzaba la meta detrás del safety car ganando su segunda Indy 500. Pero, esa fecha y esa victoria se convertirían en la manzana de la discordia para una categoría que estaba arrasando y amenazaba con convertirse en una de las más populares del mundo, incluso desafiando a la misma Fórmula 1. Así que hoy te presento la kart, la categoría que desafió a la F1. Antes de iniciar, te invito a suscribirte activando las notificaciones para conocer más datos e historias del mundo motor. La kart fue una categoría de monoplazas estadounidenses nacida en 1978. Esta nació después de la separación con la USAC, que era hasta ese entonces la mayor categoría de monoplazas en los Estados Unidos. Dicha separación se dio porque muchos dueños de equipos y los mismos aficionados consideraron que la USAC no era competente para organizar el campeonato de monoplazas en el país. Además, los equipos sabían que tenían el potencial para crear una mejor categoría y cobrar más por los derechos televisivos. Otro agregado es que la kart logró llevarse e incluir en su calendario las 500 millas de Indianápolis, la carrera más importante para monoplazas en los Estados Unidos. Para completar, esta nueva organización no fue reconocida por la FIA. La temporada inicial de la kart, posteriormente llamada IndyCar, fue en 1979, temporada ganada por Rick Mears del equipo Penske. Durante los años 80, la kart fue en crecimiento, dominada en sus inicios principalmente por los pilotos norteamericanos. Aunque la categoría, por ser competitiva y mezclar elementos de la filosofía deportiva estadounidense, principalmente el espectáculo, y tener una organización similar a la Fórmula 1, se hizo atractiva para los pilotos extranjeros. Muchos ex Fórmula 1 como Emerson Fittipaldi, Theo Fabi, Roberto Guerrero, Fabrizio Barbazza, Eddie Cheever, Stefan Johansson, entre otros, vieron la oportunidad de oro para triunfar, no solo en una categoría en crecimiento, sino en una categoría más competitiva, en términos de igualdad que la misma Fórmula 1, donde muchos con un auto decente podrían pelear por el título. Este campeonato llamó la atención de muchos motoristas y grandes fabricantes, incluso la misma Ferrari consideró entrar a la categoría americana cuando tuvo un conflicto con la FIA por los límites presupuestarios propuestos para ese tiempo, llegando a diseñar y construir la Ferrari 637, que a pesar de no competir, sentó un precedente que muchas otras categorías y la F1 no pudieron ignorar. La kart ganó renombre en los años 90, tanto que el mismo Nigel Mansell, después de quedar campeón en 1992 de la Fórmula 1 y no renovar en el equipo Williams, decidió competir en la categoría americana. En 1993 el británico se llevó el título como novato, siendo el primero en lograrlo. El triunfo de Mansell le dio un impulso a la categoría americana, tanto que un sector de la prensa y los aficionados la comparaban con la Fórmula 1, incluso poniendo a la kart por encima de esta. IndyCar en la época, en los 90s, pues estaba casi al nivel de Fórmula 1, de popularidad. Nigel Mansell vino y siendo campeón de Fórmula 1 en Williams, se vino, ganó el campeonato en IndyCar y había muchos pilotos que cambiaban tanto de Fórmula 1 a IndyCar y viceversa. Otro agregado es que Penske tentó al mismísimo Ayrton Senna para que participara en la categoría en 1993, aunque al final no fue a la kart, el piloto brasilero sí hizo algunos test en un Penske dejando grandes impresiones. Esto no fue ajeno a la categoría reina, que de cierta manera miraba de reojo lo que pasaba en los Estados Unidos, con una serie que cada vez llamaba la atención y que su cubrimiento mediático se estaba convirtiendo en una amenaza para la F1. Las 500 millas de Indianápolis era la prueba más importante de la temporada en la kart. Para la prueba de 1994, Al-Unser Jr. se llevaba la pole con su Penske Mercedes por media milla sobre Raúl Boesel, pero nadie se imaginaría lo que pasaría en la carrera 2 semanas después. El 29 de mayo, día de las 500 millas de Indianápolis de 1994, quedaría marcada para la historia como el punto de debacle de una de las categorías más importantes del motorsport a nivel mundial. Los pilotos de Penske dominaron con toda esa carrera. Su alianza con Mercedes, aprovechando un hueco en el reglamento, generó uno de los mejores motores diseñados especialmente para esta carrera, el Mercedes-Benz 500i. Al-Unser Jr. apabulló, humilló y masacró a toda la competencia ese día, sacándole una vuelta a todos, excepto a Jacques Villeneuve, que poco pudo hacer en su Reinhardt. Además de no ser por una bandera amarilla a poco del final, la victoria de Al-Unser y Penske habría sido más humillante. Tony George, dueño del Indianapolis Motor Speedway, vio esta victoria como un punto de inflexión y una oportunidad para separarse de la kart. Este propuso la creación de una categoría que recuperara el espíritu de identidad americano. En 1996 nace la Indy Racing League, bajo la batuta de George. Esta categoría dejaba atrás los circuitos permanentes para correr exclusivamente en óvalos. Otro argumento de George para la separación de la categoría fue: al igual que la Fórmula 1, la kart se había vuelto muy tecnológica y estaba dominada por los equipos más adinerados a costa de los más artesanales.
Esta serie se esbozó con el objetivo de atraer a los mejores pilotos estadounidenses, con un reglamento de menores exigencias y mayor competitividad entre los autos, produciendo finales de carrera más disputados que otras categorías. El golpe final en la separación de la IRL fue que se llevó la Indy 500 para su calendario de carreras, generando que la kart comenzara a perder el impulso que los había puesto en la cima. A pesar de la separación de la IRL, la kart gozó de un final de siglo y el inicio del nuevo, con un alto grado de popularidad, teniendo campeones de renombre como Alex Zanardi, Juan Pablo Montoya, Cristiano da Mata y Gil de Ferran. Muchos especialistas consideran que el fin de la kart comenzó en el año 2001, con la cancelación de la carrera en el Texas Motor Speedway por motivos de seguridad. Los dueños del óvalo demandaron a la categoría por incumplimiento de contrato, la cual tuvo que pagar una indemnización de más de $1 millón, además de perder muchos patrocinios por dicha demanda, dejando a la kart mal parada públicamente. Otro punto que sentenció a la kart fue la partida de equipos históricos de la categoría a la IRL, como Penske, Chip Ganassi, Green, entre otros. También perdieron varios óvalos importantes que saltaron a la categoría rival, incluso Honda y Toyota pasaron a la IRL, llamada IndyCar después del año 2003, dando los últimos retoques para la decadencia de la kart. En 2002, FedEx anunció el fin a su patrocinio como título de la serie kart al concluir la temporada. Debido a la pérdida de su patrocinador principal y dos proveedores de motores, las acciones de kart se desplomaron. La organización se declaró en bancarrota en 2003, luego de terminada esa temporada, y los activos fueron objeto de liquidación, finalizando de esta manera la historia de la que sería la máxima categoría de monoplazas en los Estados Unidos. Aunque la categoría continuó con otros dueños, habían perdido su lugar contra la IndyCar como el máximo referente en Norteamérica. El año 2007 se convertiría en el último año de la kart, la categoría agonizaba, y sus deudas se incrementaban, ya que la nueva administración no pudo resolver el problema fiscal de la serie. No fue sino hasta febrero del 2008, donde la kart y la IndyCar se fusionarían, creando nuevamente una sola categoría, pero no de la misma manera que lo fue en los tiempos pasados. ¿Crees que si la IndyCar no se separaba en 1996, habría sobrepasado en popularidad a la Fórmula 1? ¿Qué pilotos de la época dorada de la kart admirabas más? Déjame todo en los comentarios. El automovilismo de élite cuenta con pilotos y eventos que marcan un antes y después en las mismas. La F1 con Ayrton Senna o la NASCAR con Dale Earnhardt no fueron iguales después de sus decesos. De la misma manera, la IndyCar también ha tenido pilotos legendarios, que después de su paso por ella no volvieron a ser la misma. Hoy te contaré la historia de un piloto que dejó una marca muy importante en la categoría norteamericana, y que a pesar del tiempo siempre se recuerda con cariño y admiración. Así que hoy te presento la historia de Dan Wheldon. Daniel Clive Wheldon nació el 12 de junio de 1978 en Emberton, Inglaterra. Hijo de un fontanero y electricista, Dan era el mayor de 4 hermanos, y desde muy joven tuvo una relación muy cercana con el automovilismo, pues su padre compitió en karting en su juventud. Asistió a Bedford School, completando sus estudios a la edad de 16 años, donde destacó en lectura por sus buenas calificaciones. También fue capitán del equipo de cricket de su escuela. A la par de la escuela, desde la edad de 4 años comenzó a involucrarse en el mundo de karting, donde sería campeón nacional en 3 ocasiones, en 1988, 1989 y 1990. Wheldon ganó el título británico B Junior en 1992. Luego sería aconsejado en su carrera automovilística por Terry Fullerton, gran rival de Senna en su tiempo del karting. Wheldon ganaría la Copa Mundial de Fórmula A, categoría menor de monoplazas de la FIA en 1995 con el equipo de Fullerton. En 1996, participaría en la Formula Vauxhall, donde sería subcampeón, llevándose 3 victorias en Brands Hatch, Silverstone y Oulton Park. Para el 97 pasaría a la Formula Ford británica, finalizando cuarto. Mientras que en 1998 sería tercero, desarrollando una fuerte rivalidad con Jenson Button, quien se llevaría el título ese año. Wheldon desde ese momento mostraba todo su talento, destacando de gran manera, pero el británico sentía que debía buscar nuevos aires para crecer como piloto de talla mundial. En 1999, Dan Wheldon viajaría a los Estados Unidos para competir en la Fórmula Ford americana, llamada en ese momento The USF 2000. El británico tocaría el cielo de inmediato, pues se llevaría el título con 6 victorias en 14 pruebas. Su gran participación en esta categoría lo llevaría a la Fórmula Atlantic en el año 2000. Aquí Wheldon nuevamente lograría excelentes réditos, pues sería subcampeón ese año. Además destacan sus victorias en Homestead, en su debut, y en Laguna Seca. En el año 2001, el británico competiría en la Indy Lights, ganando 2 carreras en Gateway y Road Atlanta, que lo dejaría subcampeón nuevamente en una categoría. Wheldon ya demostraba su gran capacidad en el volante y estaba listo para enfrentar retos de mayor envergadura y conquistar las pistas para hacer historia. Después de conquistar varias categorías menores y destacar de gran manera en cada una de ellas, Dan Wheldon daría el salto a la IndyCar.
Weldon fue contratado por el equipo Panther Racing de la IndyCar Series para disputar las 2 últimas fechas de la temporada 2002. Sorprendería en su debut ya que fue 10º en Chicagoland, mientras que en Texas terminaría en el puesto 15. En 2003 se sumó al equipo Andretti Green Racing en la tercera fecha para suplir a un lesionado Dario Franchitti, pero terminaría compitiendo todo el año en sustitución del retirado Michael Andretti. El británico realizaría una temporada muy buena. Lograría finalizar en 9 ocasiones dentro del top 10, además subiría al podio en cierre de la temporada en Texas, terminando en la 11ª posición de la campaña, catalogándose como el debutante del año. En 2004 el británico tendría una actuación impresionante. Subiría en las 4 primeras pruebas en el podio, incluyendo la victoria en Motegi, que sería la primera victoria de Weldon en la categoría, aparte de ser tercero en el Indy 500. Volvería a la victoria en Richmond, y cerraría la temporada subiendo al podio en 6 de las últimas 7 carreras, con una nueva victoria en Nazareth. Esto lo dejaría subcampeón, detrás de Tony Kanaan. 2005 iniciaría de gran manera para Weldon. Ganaría 4 de las primeras 5 carreras de la campaña en Homestead, St. Petersburg, Motegi y la Indy 500, siendo el primer británico en llevarse la mítica carrera americana desde 1966, cuando lo hiciese Graham Hill. Estos resultados lo ponían por lejos como el líder de la campaña. El británico tendría una mitad de temporada más regular, subiendo al podio en 3 ocasiones, teniendo que esperar 7 fechas para volver a la victoria en Pikes Peak. Ganaría nuevamente en Chicagoland, cerrando el año como campeón de la Indy por encima de Kanaan. De esta manera, el británico coronaba una temporada fantástica, siendo el primer británico en ser campeón de la IndyCar, algo que no sucedía desde 1993 cuando la categoría aún no se separaba de la kart. En esa ocasión el ídolo de Weldon, Nigel Mansell, se hacía con el título. En la temporada 2006, Dan Weldon daría un giro importante. Dejaría a Andretti y se uniría a la escuadra de Chip Ganassi. Aprovechando el cambio, competiría en las 24 horas de Daytona de esa temporada, llevándose la victoria en la mítica carrera de la Resistencia. En la IndyCar, el británico iniciaría la defensa del título de gran manera, ganando en la apertura en Homestead, pero no tendría una regularidad contundente como en la temporada anterior. A pesar de tener solo 2 retiros, no volvería a conocer la victoria hasta la fecha final en Chicagoland, quedando subcampeón. Para 2007 tendría una temporada más irregular. Aunque ganó nuevamente en la apertura de la temporada en Homestead y en la cuarta cita en Kansas, el británico solo subiría 4 veces más en el podio en el año, alejándose de la posibilidad de ser campeón, terminando en la 4ª posición de la temporada. En 2008 Weldon solo subiría 4 veces en el podio, ganando solo en Kansas y Iowa. Su irregularidad y sus pocos resultados lo dejaron nuevamente en la 4ª casilla del campeonato. Ese año anunciaría que dejaría a Ganassi, firmando con Panther Racing para la siguiente temporada. En 2009, en su regreso a Panther, Weldon apenas pudo lograr un segundo puesto en la Indy 500, un cuarto en Iowa y un quinto en Long Beach como mejores resultados, concluyendo la campaña en la 10ª posición. Weldon tuvo una actuación algo mejor en 2010, al finalizar segundo en Indianápolis y Chicagoland, además de un tercer lugar en Kentucky, como mejores resultados. El bajón de ritmo y los pobres resultados, tanto en óvalos como en circuitos mixtos, dejarían al británico en la 9ª posición del torneo. En la temporada 2011, Weldon no consiguió butaca como titular. A pesar de esto, el británico se convertiría en el piloto de desarrollo para el nuevo chasis de Dallara que se incorporaría en la categoría a partir del 2012. Weldon se inscribiría para competir en las 500 millas de Indianápolis con el equipo de Brian Herta. El británico que partió desde la 6ª plaza haría una carrera conservadora, pero al mismo tiempo interesante. En la última vuelta pasaría a Scott Dixon para ubicarse segundo detrás de John Hildebrand, que se encontraba a puertas de ganar su primera carrera en la serie y ganar la Indy 500. Pero, en la última curva, ocurriría lo impensado. Un debutante puede volver a ganar en Indianápolis. Ingresa en la 3, sale en la 4, ¡no, se pegó! Se pegó Hildebrand en la 4. ¡Wow! ¡Se emocionó en la 4. A ver si la gana Weldon. Va a ser a ganar Daniel el Terrible. Va a ser señor. Dan Weldon. ¡Wow! Una edición histórica. ¡Sensacional! ¡Se lo Los 100 dieron! años de las 500 de Indianápolis. Sorprendentemente, Hildebrand se chocaría en la última curva al querer pasar a un rezagado, dejándole la victoria servida a Weldon en el cierre de la carrera. El británico completaba así un regreso a la categoría magistral, después de haberse quedado sin asiento para aquella campaña. Weldon sería convocado por Sam Schmidt Motorsports para competir en las últimas pruebas de esa campaña, en Kentucky y Las Vegas, con el fin de cumplir el reto de los $5 millones a quien ganara en la pista del estado de Nevada, reto propuesto por la organización de la categoría, en su afán de ganar mayor rating. Previo a la carrera de Las Vegas, Weldon firmaría un contrato con el equipo Andretti para reemplazar a Danica Patrick en la temporada 2012, ya que la piloto norteamericana partiría a la serie NASCAR. En la previa a la carrera en Las Vegas, se mostraba como una prueba peligrosa.
ya que el óvalo corto invitaba a la acción temeraria de los pilotos, y las altas velocidades eran un indicador de que posiblemente habría un desastre. Desde la partida los autos comenzaron a tomar confianza y lo que todos temíamos ocurriría en la vuelta 11. Y Dan Weldon, como lo decíamos. Uy, hay problemas. Un contacto fuerte. ¡Wow! Se esperaba un golpe así. Impresionante. Vamos a esperar. Dios quiera que estén todos bien. En medio del caos de la colisión, el automóvil de Weldon salió volando y se estrelló contra el muro de contención. Weldon fue incapaz de salir del coche por sus propios medios y siendo trasladado al Hospital University Medical Center de Nevada. En un principio se describió que el británico había sufrido lesiones graves, generando más incertidumbre entre los aficionados y pilotos presentes en la pista. Pero a pesar de los esfuerzos de los equipos de rescate y del personal médico, Dan Weldon no sobrevivió a sus heridas, siendo declarado muerto a las 17 horas de ese trágico 16 de septiembre. IndyCar is very sad to announce that Dan Weldon has passed away. Tiene la from tristeza de unsurvivable anunciar que injuries. Dan Weldon Our perdió la thoughts and vida. prayers Nuestros are with his pensamientos y family oraciones today. están con su familia. IndyCar, its IndyCar drivers and team y owners sus pilotos have y dueños decided han decidido to end the race. terminar la In carrera. honor En of honor Dan Weldon, a Dan Weldon, the drivers have decided los pilotos to do han a 5 decidido lap 5 salute vueltas, un in his saludo honor. en su honor. it will take place in approximately Tomará parte 10 minutes. en 10 minutos. Gracias. La muerte de Dan Weldon dejaría en shock a la comunidad automovilística mundial. Muchas categorías le rendirían honores al piloto británico, pero no tardarían en juzgar a la IndyCar por las escasas medidas de seguridad que se tomaron para la prueba en Las Vegas. La autopsia reveló que el choque del piloto con uno de los postes que sostenían la malla del muro exterior golpeó la parte derecha del casco del piloto británico, que dejaba pocas posibilidades de supervivencia del mismo. Este mortal accidente llevó a la serie IndyCar a reevaluar sus protocolos de seguridad. Se realizaron cambios significativos en los autos y en las pistas para mejorar la seguridad de los pilotos, y se establecieron nuevas medidas para prevenir tragedias similares en el futuro. Dallara, en honor a Weldon, nombraría su nuevo chasis como DW12 a manera de homenaje, ya que el británico fue vital en el desarrollo de nuevo modelo que se usaría en la categoría. El legado de Dan Weldon perdura en la memoria de quienes lo conocieron y admiraron su talento en las pistas. Su trágica muerte en Las Vegas en 2011 sirve como un recordatorio sombrío de los peligros inherentes al deporte del automovilismo, pero también como un catalizador para un cambio positivo en la búsqueda de una competición más segura para todos los involucrados. Dan siempre será recordado por su valentía, su dedicación y su espíritu inquebrantable, inspirando a generaciones futuras de pilotos a alcanzar las estrellas con la misma determinación y pasión que él demostró en cada vuelta. Las 500 millas de Indianápolis es una de las pruebas más exigentes y míticas en la historia del automovilismo mundial, siendo una de las joyas de la Triple Corona. La edición del año 2000 sería especialmente importante para Latinoamérica y, en particular, para Colombia, marcando el primer triunfo de un piloto que dejaría una huella imborrable en la historia del automovilismo. Así que hoy te presento el día que Montoya conquistó la Indy 500. Previo a la edición del 2000, la relación de la Indy 500 con Colombia era fuerte, especialmente gracias a Roberto José Guerrero, quien compitió destacadamente en la mítica carrera americana desde 1984 hasta 1999. El piloto paisa se llevó la pole en 1992 y finalizó en el top 5 en 4 ediciones consecutivas. Destacan su debut, en el que terminó segundo, y su actuación en 1987, cuando peleaba por el título de la CART y también finalizó segundo en la carrera. Sin embargo, no todo fue color de rosa para Guerrero. En 1987, sufrió un grave accidente durante un test privado en la misma pista, quedando en coma durante 17 días, lo que le impidió completar esa campaña en la que era un fuerte candidato al título. Desde su separación con la CART en 1996, la IRL era la encargada de sancionar la mítica prueba americana. Sin embargo, el nuevo milenio trajo sorpresas. Chip Ganassi, una escuadra que competía en la CART, categoría rival de la IRL, participó en la carrera por primera vez desde 1995, con Jimmy Vasor y Juan Pablo Montoya, campeón de la CART en 1999. Esta participación generó grandes expectativas, ya que en ese momento la rivalidad entre ambas categorías era intensa. Una victoria de cualquier bando levantaría muchas suspicacias, ya que ambas afirmaban tener a los mejores pilotos. Además, esta lucha era una gran estrategia publicitaria, aumentando las expectativas previas a la carrera. En la clasificación, los pilotos de Ganassi no decepcionaron. Montoya, con una excelente actuación, partiría segundo, mientras que Vasor se clasificó séptimo.
También hay que destacar la gran clasificación del chileno Eliseo Salazar, quien se ubicó tercero para la partida, así como la pole del campeón vigente de la categoría, Greg Ray. Como curiosidad final de esa clasificación, Roberto Guerrero falló en su intento de calificación, perdiéndose por primera vez la competencia. Este fallo evitó tener 2 colombianos en la carrera, algo que no se vería hasta la temporada 2013, cuando Sebastián Saavedra y Carlos Muñoz compitieron juntos en el Brickyard. El 28 de mayo del año 2000 sería la fecha de la edición 84 de las 500 millas de Indianápolis. La carrera tuvo un leve retraso debido a la lluvia en las horas de la mañana, pero afortunadamente cesó, permitiendo que la pista se secara. Ya en carrera, desde la partida, Greg Ray se mostró muy fuerte, manteniendo la punta por delante de Montoya. En un par de curvas, Montoya fue sorprendido por Robbie Gordon, quien tomó el segundo lugar momentáneamente, pero Juancho recuperó su posición antes de finalizar la primera vuelta. Mantendría la lucha con Gordon durante algunas vueltas más al inicio de la carrera, hasta que logró despegarse del piloto estadounidense. Con el camino libre, Montoya comenzó a recortar la distancia rápidamente a Ray. En la vuelta 25, el colombiano ya estaba mostrando el auto a Ray, pero le faltó un poco de velocidad para sobrepasar al campeón de la IRL. Sin embargo, una vuelta más tarde, aprovechando el tráfico, adelantó a Greg Ray, tomando por primera vez la punta de la carrera. Unas vueltas más tarde, todos los líderes hicieron su primera parada en los pits bajo bandera verde. En la vuelta 33, Montoya volvió a la punta después de las paradas. Fue en este momento cuando comenzó a ampliar su ventaja. En la vuelta 34, se separó por 11.9 segundos del segundo clasificado, y a más de 21 segundos en la vuelta 55, lo cual era sorprendente. Montoya logró aumentar su ventaja hasta los 30 segundos sobre el segundo clasificado, Jimmy Vasser. Pero en la vuelta 66, Greg Ray se vio atrapado en una ráfaga de viento, y su coche se movió bruscamente, chocando contra el muro. Además, Al Unser Jr. tocó un pedazo de escombro, lo que dañó su radiador y provocó su abandono. Esta fue la primera bandera amarilla del día, estableciendo un nuevo récord en la era moderna de la Indy, ya que pasaron 66 vueltas antes de la primera amarilla. En el relanzamiento con bandera verde, el colombiano logró mantener la punta, alejándose de su compañero por más de 5 segundos. Sin embargo, Vasser terminaría perdiendo tiempo contra otros pilotos, alejándose de la posibilidad de la victoria. En la vuelta 143, Greg Ray regresó a la pista después de largas reparaciones. Sin embargo, su regreso no duró mucho, ya que golpeó la pared exterior de la segunda curva, cerca del mismo lugar donde se estrelló antes, certificando su retiro definitivo de la carrera. En la vuelta 150, Montoya fue atacado por Bobby Lassier, quien había tomado el segundo lugar en detrimento de Vasser. El colombiano logró defenderse de gran manera del embate de Lassier, aunque el ataque tuvo que cesar cuando el novato Sam Hornish Jr. se estrelló en la vuelta 158, generando una nueva bandera amarilla. Después del reinicio, la carrera se mantuvo estable hasta la vuelta 174, cuando una nueva bandera amarilla generó un último paso por los pits. La bandera verde ondeó de nuevo en la vuelta 177, con Vasser en la punta tras la parada de Montoya y Lassier, pero el liderato le duraría poco, y a falta de 20 vueltas, el colombiano retomó la punta. A partir de este momento, Montoya se despegaría de sus perseguidores. Y así, después de 200 vueltas, Juan Pablo Montoya haría historia. Bandera blanca, último giro de Juan Pablo Montoya, nuestro colombiano. Nos vamos a celebrar. Viene Juan Pablo Montoya, último giro con tráfico por delante. Más rápido el giro de carrera Pony, los 218.491 en este momento. Pero no hay problema, no le llega. Y Juan Pablo, tranquilo, en procura del triunfo aquí. Va a desembocar ya. Curva número 3. Viene Colombia. Celebremos. Es tuyo Colombia. Juan Pablo Montoya va a recibir la bandera de cuadros. Ganador. Juan Pablo Montoya. Colombia. Celebrémoslo. Colombia. Juan Pablo Montoya. Montoya se convirtió en el primer ganador colombiano y de habla hispana en la historia de la Indy 500. Además, fue el primer novato en lograr la victoria en las 500 millas desde Graham Hill en 1966. La victoria del colombiano marcó un punto de inflexión para la serie. Por un lado, los equipos de la CART demostraron su valía con este triunfo. Además, este éxito fue el puntapié inicial para que otros equipos, como Penske, comenzaran a competir en la prueba. Sin saberlo, se generó un efecto mariposa, ya que muchos equipos de la CART terminarían uniéndose a la IRL, al ver cómo los patrocinadores pagaban más y mejor por competir en la Indy 500, siendo uno de los puntos que se sumarían a otros que terminarían destruyendo en un futuro a la CART. La victoria de Montoya en la Indy 500 también significó un punto de inflexión en su carrera deportiva.
Años más tarde, Montoya contó que después de su triunfo en el Brickyard, Frank Williams le ofreció un contrato para correr con su equipo en la temporada 2001. Williams consideraba que el campeonato de Montoya en la kart y su victoria en la Indy lo dejaban listo para afrontar a la Fórmula 1. ¿Cómo viviste la victoria de Montoya en la Indy 500 en el 2000? Déjame todo en los comentarios. En los rápidos giros de las pistas y los rugidos de los motores, emergen leyendas de jóvenes prodigios del automovilismo cuyo destino se entrelazó con la velocidad y la pasión. Pilotos que trazaron su camino con audacia y determinación, dejando huella en el deporte motor. Hoy te contaré la historia de un extraordinario piloto, carismático y muy talentoso, pero que el destino truncó en lo que sería el camino al éxito. Así que te presento, la historia de Greg Moore. Gregory William Moore nació el 22 de abril de 1975 en New Westminster, estado de Columbia Británica en Canadá. Moore inició en el mundo del automovilismo a la edad de 6 años, gracias a su padre, cuando éste le regaló un go-kart para que se divirtiera con sus amigos. En 1989 y 1990, Moore ganó el North American Enduro Kart Racing Championship. Para 1991 pasaría al campeonato canadiense de Fórmula Ford, y en 1992 compitió en la USAC FF 2000, donde sería campeón en la división occidental, ganando 4 de 7 pruebas de esa campaña. Greg Moore se abría campo de a poco en el automovilismo, mostrando sus destacadas habilidades en especial en condiciones extremas, al punto de ser comparado con el mismo Gilles Villeneuve por su destreza en pista buscando siempre los límites. En 1993, Greg Moore intentó ingresar a la Fórmula Atlantic, pero los regentes de la categoría le negaron la participación, pues para ese momento Moore era menor de edad. Ante la negativa, su familia buscó otras opciones, encontrando en la Indy Lights una posibilidad. El CEO de la categoría en Canadá de ese momento, Roger Bailey, le ofreció una licencia temporal para poder competir en la categoría, que era antesala de ese momento de la antigua IndyCar. Greg Moore decidió competir con su propio equipo en su temporada debut, finalizando en la 9ª posición del campeonato en un año prolijo, pues finalizó 8 veces en los puntos en 12 carreras, además de subir a su primer podio en la categoría llegando tercero en Portland. Para 1994, Moore seguía mostrando su talento en la categoría, llevándose 3 victorias en Phoenix, New Hampshire y Nazareth, aparte de otros 3 podios que lo dejarían tercero en la campaña. Greg Moore ya había demostrado su porte en la categoría, pero este sabía que necesitaba un equipo con mayor experiencia que le permitiese avanzar en sus aspiraciones personales. Es aquí donde aparecería el Forsythe Racing, equipo de gran experiencia que ya había competido en los años 80 en la IndyCar y buscaba regresar a la serie máxima iniciando su proyecto en la Indy Lights, y contrató a Moore para encabezar dicho proyecto. Con su nuevo equipo en 1995 ganaría con toda autoridad el campeonato. El canadiense se llevaría 10 victorias en 12 carreras, mostrando que Moore estaba hecho para grandes cosas, siendo este resultado el paso definitivo para ir por cosas grandes. En 1996 Forsythe le daría un puesto a Greg Moore como titular y único piloto del equipo en la renombrada kart, ya que ese año se separaría de la IRL, pero esta continuaba siendo la mayor categoría de monoplazas en los Estados Unidos. Moore generaba muchas expectativas después de su paso arrollador por la categoría telonera de la kart, y este no decepcionaría. El canadiense sumaría rápidamente puntos en su primera prueba, y ya para la tercera carrera se subiría al podio en Australia. Moore sería muy constante, aunque el ritmo no sería suficiente para llevarse una victoria, aún así finalizaría 9º en su primera temporada llevándose 3 podios en Australia, Nazareth y Cleveland. Además se convertiría en el segundo mejor debutante del año por detrás del gran Alex Zanardi, que terminó tercero esa campaña. En 1997, el canadiense mejoraría de gran manera su rendimiento. Moore se llevaría sus 2 primeras carreras en la kart ganando en Milwaukee y Detroit. Además finalizaría segundo en 3 carreras, pero una seguidilla de abandonos en la segunda mitad de la temporada lo relegó a la 7ª posición final. En 1998 Moore sacaría lo mejor de sí y del auto. Subiría 6 veces en el podio, ganando en Río y en Michigan, carrera que ganó en una espectacular lucha contra los Ganassi de Vasseur y Zanardi, quien sería campeón ese año. El canadiense finalizaría esa campaña en la 5ª posición, en una temporada de grandes logros personales. 1999 inició de gran manera para Moore, pues se llevaría la primera carrera de la temporada en Miami, sumando constantemente en las primeras 7 pruebas de la temporada, llegando a estar tercero en el campeonato detrás de Dario Franchitti y el novato para ese tiempo Juan Pablo Montoya. Infortunadamente para el canadiense, la segunda mitad de la temporada fue demasiado irregular, solo sumando en 3 pruebas más, aparte de acumular varios retiros que lo sacó de la lucha del campeonato. Aunque este esperaba tener un buen cierre, nadie se imaginaría lo que ocurriría en la última prueba de la temporada. We're at California Speedway for the final race of the Card FedEx Championship Series, the 500. This race will determine the champion. El 31 de octubre de 1999, el óvalo de Fontana en California sería el escenario del final de la temporada.
Los reflectores estaban principalmente sobre dos pilotos, Juan Pablo Montoya y Darío Franchitti, quienes definirían el campeonato en esa carrera. Moore partía de último, pues por una leve lesión no había podido hacer parte de la clasificación. A pesar del ambiente de tensión por la definición del título, nadie se imaginaría que la tragedia llegaría rápidamente. La carrera inició con normalidad, con los candidatos buscando avanzar para lograr la victoria. En la vuelta 3 se presentaría el primer incidente. Richie Harms se saldría en la recta posterior del óvalo, aunque no tendría consecuencias graves. Pero pocas vueltas después en el mismo punto vendría lo peor. En la 10ª vuelta, el monoplaza de Moore perdió el control del auto, saliéndose de la pista a 354 km/h, chocando contra el muro interior del óvalo. El coche de Moore se desintegraría, con el piloto canadiense dentro e inconsciente. Finalmente se detuvo boca abajo, completamente destrozado y con Moore en su interior. Las asistencias médicas se hicieron presentes de inmediato, siendo trasladado en helicóptero al centro médico de la Universidad de Loma Linda. Pero poco tiempo después del impacto, Greg Moore murió. A pesar del terrible suceso, la carrera continuó sin dar a conocer el fallecimiento de Moore, algo que los pilotos no se enterarían hasta el final de la misma. La celebración del título de Juan Pablo Montoya se vio opacado por la noticia de la tragedia del piloto canadiense. En un artículo escrito por el periodista Diego Mejía para Motorsport, recordaba la reacción de Montoya y Adrián Fernández, ganador de la carrera, ante la noticia. Corrimos a buscar a Montoya al final de la carrera. Teníamos que tomar su primera reacción. Cuando llegamos ya Chip Ganassi le había dado la mala noticia y su rostro así lo reflejaba. Horas atrás Montoya y Moore habían pasado rato juntos en uno de sus motorhome, mamando gallo, como diría el colombiano. Le dio muy duro la noticia, a tal punto que le dio rabia cuando mi papá se aproximó con el micrófono para tomar su primera reacción. En el choque de emociones pudo más el disgusto, la frustración. Su logro quedaba en perspectiva, igual que la victoria de Adrián Fernández en la carrera. El accidente de Moore llegaba poco más de un mes después del mortal accidente de Gonzalo Rodríguez en Laguna Seca. Estos siniestros entristecieron el cierre de la temporada 1999 de la kart. La muerte de Greg Moore en el trágico accidente de Fontana en 1999 nos recuerda la fragilidad de la vida y los riesgos inherentes al mundo del automovilismo profesional. Más allá de ser una pérdida devastadora para su familia, amigos y seguidores, su fallecimiento también sirvió como un llamado de atención para toda la comunidad automovilística. Nos recuerda que, incluso en un deporte donde la velocidad y la competencia son fundamentales, la seguridad debe ser una prioridad absoluta. La muerte de Moore llevó a una profunda reflexión sobre cómo mejorar las medidas de seguridad en el automovilismo, desde los diseños de los circuitos hasta la protección de los pilotos. Además, su legado nos inspira a valorar la pasión, el talento y el compromiso de aquellos que persiguen sus sueños con determinación. Greg Moore demostró un talento extraordinario y un carácter admirable en su breve carrera, dejando una huella imborrable en el deporte que amaba. Greg Moore nos recuerda la importancia de vivir cada momento con plenitud, de perseguir nuestras pasiones con valentía y de trabajar incansablemente por un mundo más seguro y compasivo. Su memoria sigue siendo una inspiración y su legado perdura en la comunidad automovilística y más allá. Danica Sue Patrick, nacida en 1982, ha sido una de las mejores y mayores pilotos en el automovilismo estadounidense. Inició su periplo en los karting a la edad de 10 años, ganando varios campeonatos regionales. A los 16 años en 1998 se traslada a Inglaterra para avanzar en su carrera automovilística, donde participó en la Fórmula Ford y la Fórmula Vauxhall, llegando en segundo lugar en el Britain's Formula Ford Festival, siendo el mejor resultado para una mujer. En 2002, Patrick empezó a competir para Bobby Rahal en los Estados Unidos. Después de varias carreras en la Barber Pro Series, participó en la Fórmula Atlantic en el equipo Rahal Letterman Racing, donde ganó una pole y obtuvo varios podios. Sin embargo, no logró ganar una carrera, quedando tercera en el campeonato. En 2005, Danica es confirmada para competir de tiempo completo en la IndyCar. Tuvo una temporada muy impresionante, llegando cuarta en Motegi en las 500 millas de Indianápolis, dominando algunas vueltas de dicha carrera. También se llevó 3 poles, finalizando la campaña en el puesto 12 con 325 puntos, dejándola como la novata del año. En 2006, aún con el equipo Rahal, repetiría sus mejores resultados de 2 cuartos lugares en Nashville y Milwaukee. Aunque no se llevó ninguna pole, su regularidad le permitió quedar novena en el campeonato. 2007 marcaría el paso de Danica al equipo Andretti, y es aquí donde obtendría sus mejores resultados. En su primer año con Andretti, Patrick subió 3 veces en el podio, en Texas, Nashville y Detroit. Para 2008, Danica se convertiría en la primera mujer que ganaría una carrera en la IndyCar, al llevarse la victoria en el óvalo de Motegi en Japón, en la tercera fecha de esa campaña. Este fue un hito para la categoría, y puso a Danica en la órbita global en el automovilismo, tanto que estuvo en la mira de la misma F1, por su rendimiento en la Indy. En 2009 fue la mejor temporada en la IndyCar, finalizando en el 6º puesto del campeonato. Danica participó de manera activa hasta el 2011, ya que a partir de la temporada 2012 competiría en la NASCAR.
En la NASCAR Danica compitió hasta la temporada 2018, logrando un sexto puesto como mejor resultado en carrera, aunque logró una pole para la Daytona 500 del 2013, siendo la primera vez que una mujer hace una pole en la categoría mayor. Danica es una de las mejores pilotos en los últimos tiempos, triunfando en varias categorías, dejando huella en cada una de ellas. En el vertiginoso mundo del automovilismo, donde nombres como Ayrton Senna y Michael Schumacher resuenan como leyendas inmortales, también se tejieron historias de talentos que deslumbraron a muchos con su pasión y habilidad. Hoy te contaré la historia de un piloto que se convirtió en un ícono para su país y para un continente. Así que te presento, Gonzalo Rodríguez, la leyenda del automovilismo uruguayo. Antes de iniciar te invito a suscribirte, activando las notificaciones para que estés atento a más historias del mundo motor. Gonzalo Rodríguez, o Gonchi como lo llamaban sus amigos, nació en Montevideo, el 22 de enero de 1971. Hijo de un corredor de turismos, Gonzalo creció rodeado por el mundo del automovilismo. A los 14 años debutó en karting logrando varios triunfos a nivel nacional. A los 17 pasa a la Fórmula 4 uruguaya siendo subcampeón en su año debut y en 1991. Después de varios triunfos en su país, Rodríguez pasaría a competir en 1992 en Fórmula Ford en España, llevándose el subcampeonato en su primera incursión en Europa. En 1993 participaría en la Fórmula Renault española logrando la tercera plaza. Para 1994 partiría a Inglaterra compitiendo en la Fórmula Renault británica logrando nuevamente un tercer lugar. Entre 1995 y 1996 correría en la Fórmula 3 destacando por su velocidad y agresividad, levantando la admiración de varios equipos y pilotos de la categoría. La Fórmula 3000 era la vitrina de las mayores categorías del mundo motor, especialmente de la Fórmula 1, ya que por ese entonces compartían calendario en varias pruebas. Gonchi se encontraría con una categoría ideal para mostrar sus condiciones. Debutaría en 1997 con el equipo Redman y Bright, logrando como mejor posición una sexta plaza en Nürburgring. En 1998 pasaría al equipo Astromega, que le brindaría un mejor auto con el cual podría pelear carreras. Esta temporada desarrollaría una rivalidad en pista contra Juan Pablo Montoya, haciendo más difícil la búsqueda del título para el colombiano. Rodríguez lograría su primer podio en la categoría en Imola llegando tercero en una disputada carrera contra Montoya, donde en la salida el uruguayo le robó la primera posición al colombiano. Montoya tendría problemas con su auto más adelante y Gonchi terminaría tercero después de perder tiempo en el paso por los pits. Gonzalo subiría nuevamente en el podio en Mónaco con una segunda plaza, llegando detrás del otro candidato al título, Nick Heidfeld. El uruguayo lograría su primera victoria en la 10ª fecha de la campaña, en el circuito de Spa. Rodríguez partiría desde la sexta plaza y rápidamente avanzaría hasta la segunda posición, quedando detrás de Montoya, que había partido desde la pole y había conservado la punta desde la salida. Gonchi presionaría a Montoya en gran parte de la carrera y aprovechando un error del colombiano pasaría a la punta a pocas vueltas del final. Rodríguez se llevaría así la primera victoria en la Fórmula 3000, además, esta también sería la primera victoria para Uruguay en la categoría. Ganaría nuevamente en la última fecha en Nürburgring. Esta buena actuación lo dejaría tercero en el campeonato. Para la temporada 1999, Gonchi se postulaba como uno de los candidatos para llevarse el título. De hecho, ganaría en la segunda carrera en Mónaco, pero una serie de retiros y finalizaciones fuera del podio lo alejaría de la posibilidad de lograr el campeonato. Además, por su participación en la kart no pudo culminar la temporada, quedando nuevamente tercero en la campaña. A mediados de la temporada 1999, Gonzalo Rodríguez sería llamado por Roger Penske para competir en la fecha número 13 de la kart, que se disputaría en el callejero de Detroit. En esa carrera, Gonchi se destacaría logrando llegar en el puesto 12. Esta actuación dejaría grandes sensaciones en el equipo americano que no estaba pasando un gran año. Incluso, Gonchi logró ganarle esa carrera al experimentado Al Unser Jr. que finalizó en el puesto 15, que también competía para Penske. Esta buena actuación le abriría las puertas en la categoría, pues después de la carrera en Detroit, Gonzalo firmaría para la temporada 2000 con el equipo Patrick Racing. Aunque Gonchi debía cumplir un compromiso más en la temporada 99 con el equipo Penske en el circuito de Laguna Seca en California. El 11 de septiembre se convertiría en un día oscuro para el deporte motor latinoamericano. Durante las pruebas de clasificación en el circuito californiano, el acelerador del Penske de Rodríguez quedó atascado provocando que su monoplaza se saliera de pista a 260 km/h y se estrellara contra un muro de cemento en la curva Corkscrew. El impacto hizo que su coche volara y cayera de cabeza al otro lado del muro. Infortunadamente, Gonchi Rodríguez fallecería instantáneamente de una fractura de la base del cráneo causada por el impacto contra el muro. La noticia de su pérdida conmovió al mundo del automovilismo, pues el fulgor de una gran promesa quedó apagado de manera prematura. El mundo motor quedó impactado por el accidente y posterior deceso de Gonchi.
Previo al incidente, Gonzalo había reportado problemas con el acelerador, incluso mencionándolo en una entrevista posterior a la primera práctica. Se cree que este problema se repetiría en la tanda donde el uruguayo fallecería. El cuerpo de Gonzalo sería recibido por una gran multitud, que lo homenajearía durante varios días, despidiéndolo como el ídolo y la leyenda que se convirtió para el automovilismo del país sudamericano. La hermana de Gonchi, Nani Rodríguez, junto a amigos y seguidores del piloto, crearon la Fundación Gonzalo Rodríguez, cuya función inicial fue mejorar la calidad de vida de los niños uruguayos, a través de diversos programas de acción social usando el deporte como herramienta central. De esta manera, se ha mantenido viva la memoria del gran piloto uruguayo. La historia de Gonchi Rodríguez es un recordatorio contundente de que la pasión y la determinación son las fuerzas motrices que impulsan a los soñadores hacia la grandeza. Su corta, pero intensa vida, nos insta a aprovechar cada momento en la búsqueda de nuestros anhelos, incluso en un ámbito tan implacable como el automovilismo. A pesar de que su viaje fue interrumpido en una curva trágica, su espíritu perdura en cada aceleración, en cada piloto que se inspira en su coraje y en cada aficionado que recuerda su nombre con reverencia. Cuando te hablan de equipos de F1, seguramente los primeros que se te vienen a la cabeza son Ferrari y McLaren. Obviamente, estos equipos son de los más sonados por sus resultados, sus historias y sus rivalidades en pista. Ahora, imagina a estos dos equipos históricos de la Fórmula 1 luchando por las 500 millas de Indianápolis. Sorprendente, ¿no? Bueno, hoy conoceremos esta pequeña, pero interesante historia de cómo McLaren y Ferrari casi se cruzaron en las pistas americanas en una época donde los monoplazas estadounidenses se estaban alzando como rivales de la Fórmula 1. Hoy te presento, McLaren y Ferrari, la historia oculta de IndyCar. A mediados de la década de los 80, Ferrari no estaba pasando por un buen momento en la Fórmula 1. Desde los sucesos con Gilles Villeneuve y Didier Pironi en 1982, la implementación de la era turbo en los 80 no estaba resultando muy buena para el equipo de Maranello. En 1985, Ferrari estaba entrando en una crisis como nunca se había visto. El equipo no lograba ganar títulos, y para il commendatore, Enzo Ferrari, conocido por su obsesión con los motores, esto no era satisfactorio. Este malestar lo llevó a recordar un intento fallido en las 500 millas de Indianápolis en 1952, donde Ferrari había enviado a su piloto estrella, Alberto Ascari, solo para ser derrotado rotundamente por los locales. En 1985, después de otra derrota frente a McLaren en la Fórmula 1, Ferrari consideró volver a Indianápolis con un proyecto que sería conocido como Ferrari 637. Se rumoreaba que esto podría ser una estrategia para convencer a la FIA de permitir motores V12 en la Fórmula 1 para 1989. Ferrari involucró a figuras clave como Leo Mel de Goodyear para encontrar un equipo con el que colaborar. Mel contactó con el equipo True Sports, cuyo coche de marcha había sido diseñado por el joven ingeniero Adrian Newey, quien declinó unirse al proyecto de Ferrari. A pesar de esto, el proyecto avanzó con la colaboración del equipo True Sports, quienes enviaron uno de sus coches a Maranello para ser estudiado. Ferrari invirtió recursos significativos en la ingeniería inversa del coche y en el desarrollo de un motor de 2.65 litros, el estándar en IndyCar. El piloto Bobby Rahal y su equipo visitaron Maranello, donde compartieron anécdotas culturales y enfrentaron momentos cómicos debido a barreras idiomáticas. Rahal recuerda la emoción de conocer a Enzo Ferrari y la dedicación del equipo Ferrari a este proyecto. Bobby Rahal, que había estado íntimamente involucrado, cree que el esfuerzo de Ferrari fue genuino, no una mera estrategia política. A pesar de los rumores y la falta de información clara, Rahal sostiene que la inversión y la colaboración mostraban un verdadero interés en el proyecto. El 637, radicalmente diferente de los coches existentes en la IndyCar, tuvo un éxito inmediato, demostrando ser más competitivo y, sobre todo, increíblemente rápido. Informes de prensa de la época llegaron a mencionar que el coche le sacaba más de un segundo a los coches de la IndyCar de ese tiempo, mostrando el gran trabajo del equipo de diseño. A pesar del buen trabajo, el equipo de Maranello desistió de la participación en la categoría americana, principalmente por los cambios que se verían en la Fórmula 1 y el regreso de los motores atmosféricos para la temporada 1989, desistiendo de un auto que les habría permitido conquistar América. El coche Ferrari 637 finalmente resurgió como parte de la colección del Museo de Indianápolis en 1993 y ahora reside en Maranello. Aún hoy, el espíritu de este esfuerzo podría inspirar a Ferrari a considerar la participación en la IndyCar nuevamente, especialmente con las recientes discusiones sobre la reubicación del personal debido a los nuevos límites presupuestarios en la Fórmula 1, así como lo visto con el equipo en el campeonato del WEC con su Ferrari 499P, logrando ganar las 24 horas de Le Mans en 2023. En la misma década de los 80, McLaren estaba viviendo todo lo contrario a Ferrari, consiguiendo los títulos en 1984 con Niki Lauda y 1985 con Alain Prost, cosechando así una racha de éxitos importantes en esas temporadas.
Philip Morris, el patrocinador de McLaren con su marca Marlboro, tenía un proyecto expansionista en el mercado americano y quería aumentar su participación en el deporte del motor en Estados Unidos, viendo el éxito vivido en la Fórmula 1 y recordando aquellas victorias de McLaren en la década de los 70 en el Brickyard. Así que, a finales de 1985, la tabacalera Philip Morris quiso persuadir a Ron Dennis, jefe del equipo McLaren, de crear un proyecto para competir en la IndyCar creando el chasis en 1986 y participando activamente en 1987. Este proyecto pudo salir adelante. Sin embargo, McLaren finalmente suspendió el proyecto, citando preocupaciones sobre desviar la atención de su exitoso programa de Fórmula 1, una decisión acertada por parte del equipo de Woking, que logró obtener los títulos de constructores de Fórmula 1 desde 1988 hasta 1991. La tabacalera, viendo la decisión tomada por el equipo inglés, en lugar de McLaren, decidió patrocinar a Emerson Fittipaldi y Patrick Racing. Esta alianza resultó ser muy fructífera, ganando carreras y, lo más importante, la Indy 500 en 1989. Luego, se unió al equipo Penske junto con Fittipaldi en 1990 y marcó historia en la categoría. Además, como dato curioso, Penske y Fittipaldi trataron de convencer al mismo Ayrton Senna de participar en la Indy para 1993, incluso haciendo unas pruebas privadas con los norteamericanos, pero al final el brasilero desistió de quedarse en los Estados Unidos, compitiendo con McLaren en esa temporada 1993. Después de este proyecto, McLaren no tuvo muy en cuenta la categoría americana hasta el año 2017, cuando el equipo, en medio de una reestructuración como marca, decidió participar en la histórica carrera de las 500 millas de Indianápolis de la mano del equipo Andretti y compitió con su piloto estrella de ese momento, Fernando Alonso. A pesar de generar muchas expectativas, fracasaron en el intento por una rotura de motor a pocas vueltas del final y su intento fallido por clasificarse a las 500 millas en 2019. A pesar de estos resultados, McLaren se asoció con Sam Schmidt en 2021 para su ingreso a la categoría en 2022 como parte de su nueva reestructuración impulsada por su jefe, Zak Brown. Si McLaren y Ferrari hubieran entrado en IndyCar, la historia de Indianápolis podría haber sido muy diferente. Dos gigantes de la Fórmula 1 luchando por el dominio en la Indy 500 habría sido un espectáculo épico, siendo una de las oportunidades perdidas y sueños no realizados. Pero quién sabe, quizás en un futuro cercano, estos dos colosos finalmente crucen espadas en el legendario óvalo de Indianápolis, añadiendo un nuevo capítulo a su histórica rivalidad. La kart, a finales de los 80 y principios de los 90, era la categoría de mayor crecimiento en los Estados Unidos, además de ganar una gran fama a nivel internacional. Pero, a pesar de su auge, desapareció muy penosamente del mundo motor. Ante esta situación surge realmente una pregunta: ¿qué hizo desaparecer realmente a una categoría tan exitosa? Hoy analizaremos el punto de inflexión que llevó a la debacle de una categoría, que pudo tomar el trono que poseía la F1. Así que te presento, la carrera que destruyó a la kart. Hace unos meses en el canal, conté la historia de la kart, contando cronológicamente el ascenso y consolidación de esta, como una seria rival de la misma F1, y cuya proyección era ser la reina de los monoplazas a nivel mundial, pero de a poco se fue cayendo en un abismo monumental que la hizo desaparecer. En los comentarios del video surgió un debate sobre qué había destruido a la kart. Muchos apuntaban a su separación con la IRL, motivado por lo ocurrido en la Indy 500 de 1994, lo que suena lógico en gran medida porque la IRL logró llevarse las 500 millas de Indianápolis en su calendario, una de las carreras de la Triple Corona. Son pocas carreras las que se puede comparar con esta mítica prueba, pero en la IRL, al ser un campeonato de óvalos exclusivamente, por ese tiempo, no era atractivo a nivel internacional, salvo por la Indy 500. Esto daba una ventaja a la kart, pues la experiencia, los equipos de renombre que corrían en ella, y los pilotos que participaban en sus carreras, generaron un poder mediático interesante, que hacía pensar que la IRL sería la que podría desaparecer en pocos años. Pero, a mi consideración, hay un punto de inflexión específico que envió a la kart al otro mundo. Y esto ocurrió en el año 2001. La temporada 2001 de la kart fue un punto de inflexión para la categoría. Inicialmente se tenía pensado correr en 22 eventos a lo largo del año, dividiéndose entre circuitos, callejeros y óvalos. Desde el principio comenzaron algunos problemas. Previo al arranque de la temporada, el semi-óvalo de Río se bajó del calendario por problemas económicos del promotor, lo que dejó el calendario en 21 pruebas. A pesar de esto, la temporada arrancó sin problemas. En México, Cristiano da Mata logró llevarse la prueba, mientras en Long Beach Helio Castroneves le daría la victoria a Penske. Pero nadie se imaginaría que en la tercera prueba llegaría el desastre. El Texas Motor Speedway acogería la tercera fecha de la campaña. Dado el gran éxito que la IRL estaba teniendo en Texas, la kart se atrevió y firmó un contrato por 3 temporadas a partir del 2001. Este trazado se caracterizaba por tener menos downforce y que junto al peralte de 24 grados convirtió a Texas en la pista más rápida de la categoría.
Pero estas características se convirtieron en un riesgo para los pilotos, pues las velocidades que se generaban eran monstruosas, aparte de las fuerzas G que debían soportar en cada vuelta, hacían más peligroso el correr en ella. A pesar de que la pista había sido probada a finales del año 2000, no se imaginaron que esta traería problemas. Los oficiales de la CART habían pronosticado una velocidad de 214 millas por hora, unos 344 kilómetros por hora, 7 millas menos en comparación a la velocidad obtenidas en las pruebas hechas en el 2000. La CART nunca organizó una sesión de prueba masiva con todos los equipos, lo que sería un error. Para las prácticas del viernes, se veían velocidades por encima de los 375 kilómetros por hora, más de lo que se había previsto inicialmente. Pero las preocupaciones se acrecentaron cuando Mauricio Gugelmin chocó en la recta opuesta, tras perder tracción saliendo de la curva 2, para luego estrellarse con el muro interno, con un impacto de 66.2 G, que de forma involuntaria sirvió como impulso para estrellarse con el muro externo de la curva 3 y que registró un impacto de 113.1 G. Concerns regarding this event would be the first one to crash. His car got loose exiting turn number 2 and he hit the inside wall at 66 Gs. His foot got stuck. Gugelmin no sufrió lesiones de gravedad porque llevaba puesto el HANS Device, el cual era obligatorio en la CART para todas las pistas desde 2001. No obstante, el piloto del Pac West Racing decidió no competir por el resto del fin de semana. Las preocupaciones en cuanto a la seguridad de los pilotos se acrecentaron cuando dos pilotos presentaron síntomas de desorientación y mareos después de correr stints de más de 360 km por hora. Para la clasificación, Kenny Brack logró la pole con un tiempo de 22.8 segundos y con una velocidad promedio de 375 km por hora. Las fuerzas G registradas en la pista hacían que los pilotos se bajasen de los coches perdidos y desorientados al entrar en boxes, sin saber dónde tenían que detenerse. Steve Olbey, médico jefe de la CART, contó que en sus 25 años como doctor de la categoría nunca había visto una situación tan inusual. Tal es así que durante la noche previa a la carrera, Olbey se contactó con el Dr. Richard Jennings, antiguo director de vuelos espaciales de la NASA y profesor de medicina aeronáutica en la Universidad de Texas. Jennings le dejó en claro que el cuerpo humano no puede tolerar no más de 4 a 4.5 G sin que el piloto perdiera la conciencia. Estas fueron las palabras del experto. Los pilotos están acostumbrados a correr con más de 4 a 5 G, pero por cortos lapsos de tiempo. Pero en el caso de Texas, las cargas estaban presentes en más del 80% de la vuelta, y que después de 10 vueltas los pilotos empezaban a experimentar síntomas como mareos, vértigo, desorientación, visión túnel y que en el peor de los casos podría llevar a la pérdida de conciencia. Durante la noche, se trataron de hacer medidas para reducir la velocidad de los autos, pero el tiempo estaba en contra. Una de las soluciones era reducir la potencia del turbo de los motores, que en velocidad se traduciría en unos 6 a 7 km por hora menos. No obstante, esto llevaría a problemas de motor, lo cual hubiese sido algo vergonzoso para Ford, Toyota y Honda. Otras de las soluciones propuestas fue aumentar el tamaño del Hanford Device en 5 centímetros, a instaurar banderas amarillas de precaución cada 20 vueltas para normalizar el flujo sanguíneo de los pilotos. Después de un análisis exhaustivo, basados en las evidencias, aparte de los aparatosos choques durante las prácticas, la categoría tomaría una decisión. Esta hacía oficial de que la carrera había sido postergada, por razones de seguridad. Aunque a lo largo de la temporada, esta terminaría siendo cancelada del todo. Posterior a lo ocurrido en Texas, en mayo de ese mismo año, el Texas Motor Speedway demandó a la CART por daños y perjuicios por la cancelación de la carrera. La categoría pagó una indemnización de más de $5 millones, incluyendo los pagos por las carreras del 2002 y 2003 que nunca se realizaron. Esta demanda millonaria dejaba muy mal parada a la serie, pues este sería el punto de partida para el entierro de la categoría. 2001 fue un año para olvidar para la CART con carreras canceladas. Meses antes perdieron la fecha en Brasil por conflictos con la ciudad de Río de Janeiro. El nuevo reglamento técnico para 2003 que iba a ver la inducción de los motores atmosféricos fue un fracaso y llevó a la salida de Toyota y Honda, perdiendo la confianza en la CART y también abandonaron la categoría en 2002. El Tour Europeo terminó siendo un fracaso por culpa del 911, el ser el único evento deportivo estadounidense en realizarse cuando Estados Unidos estaba en total caos provocó reacciones negativas y para empeorar más las cosas, el 2 veces campeón Alex Zanardi sufrió un aparatoso accidente en donde perdió las piernas y lo tuvo al borde de la muerte. 2 años después, la CART se declaró en bancarrota dando nacimiento a la Champ Car World Series, que no cumplió las expectativas del público que amaba la categoría original, sobreviviendo de poco hasta 2007 como un campeonato, para declararse en bancarrota total a inicios del 2008, fusionándose con la reformada IndyCar. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like y suscribirte a mi canal activando las notificaciones para conocer más historias del mundo motor. También te invito a seguirme en mis redes sociales, donde publico contenido constantemente.
Un agradecimiento especial a Lord Oscar 7, quien colaboró en el guión y la edición de este video. Si te interesa el mundo de F1 Challenge, visita su canal, el link lo dejaré en la descripción. No siendo más me despido. Un saludo a todos. Hasta la próxima.